Hola, hola, bienvenido al capítulo 25 de La Lengua de Babel. Ya sabes que es un podcast que está especialmente dedicado a los estudiantes de español con nivel intermedio avanzado que quieren ampliar sus conocimientos sobre las Islas Canarias al mismo tiempo que aprenden vocabulario y se acostumbran al acento canario. Yo soy Marina, soy profesora de español online y puedes escuchar todos los podcasts en mi página web www.lenguababel.com o enviarme un mensaje con cualquier duda o pregunta que tengas sobre las Islas Canarias o el español en general al correo electrónico lenguababel@gmail.com. Además, podrás escuchar todos los episodios en plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube. Por fin llegó el verano. Esta época es para tomarse la vida con más calma, ir al monte, a la playa, tomar algo con los amigos, con la familia, incluso si es posible, viajar. Por esta razón, durante los meses del verano, publicaré un podcast cada 2 semanas, en lugar de cada domingo. Espero que te guste la idea y que tú también puedas disfrutar de estos días de vacaciones. Y sin más dilación, vamos al tema de hoy. Teníamos pendiente hablar de los guanchismos. ¿Recuerdas que en el capítulo 7 hablamos sobre los anglicismos, que son palabras que se utilizan en Canarias, pero que son derivadas del inglés? Y en el capítulo 11 hablamos de los lucismos o portuguesismos, que son palabras que derivan del portugués. Hoy vamos a hablar de los guanchismos. Los guanchismos son algo un poco diferente, porque su origen está en la población aborigen que vivía en las Islas Canarias antes de la conquista. Para aprender sobre ellos, hoy escucharemos fragmentos de una entrevista que le hicieron a un profesor de la Universidad de La Laguna, un profesor catedrático que se llama Marcial Morera y que es especialista en la lengua española. Además, es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. La Academia Canaria de la Lengua es algo similar a la RAE. ¿Recuerdas lo que era la RAE? La Real Academia de la Lengua Española. Pues, la Academia Canaria es como la RAE en versión canaria. Es decir, se encarga de proteger y estudiar la lengua que se habla en las Islas Canarias. Veamos la definición que hace este profesor sobre los guanchismos. Los guanchismos son palabras de procedencia prehispánica, palabras procedentes de las lenguas o de la lengua que hablaba la población canaria preeuropea, que se adaptaron a la lengua española, que fueron adaptadas a la lengua española por los hablantes que trajeron el español a las islas, que fueron fundamentalmente andaluces más que castellanos. Por lo tanto, fueron los conquistadores, mayormente procedentes de Andalucía, los que al escuchar estas palabras que hablaban los aborígenes, hicieron algún tipo de adaptación al español de aquella época. Antes de continuar, tengo que aclarar que los guanches eran las personas que vivían solamente en las islas de Tenerife. Los habitantes del resto de las islas tenían otros nombres. Sin embargo, se ha generalizado el término guanchismo para referirse a las palabras derivadas de las lenguas que se hablaban en cualquiera de las islas. Porque una de las grandes dudas que existen en las Islas Canarias es si había relación entre los aborígenes que vivían en las diferentes islas.
Y mira lo que dice el profesor en relación a este tema. No había contacto entre las distintas islas. No sabemos si hablaban una sola lengua o varias. Se ve una cosa clara, ¿no? Las palabras del guanche, o de las lenguas prehispánicas, mejor, que se conservan, son fundamentalmente topónimos. Nombres comunes hay pocos. Adjetivos, verbos, preposiciones, eso no existe, ¿no? Y los topónimos que tenemos en Canarias son propios de cada una de las islas. Un topónimo es una palabra que le da nombre a un lugar: Tenerife, Madrid, Barcelona. Lo que quiere decir el profesor es que la mayor parte de las palabras que tienen un origen guanche o aborigen son las palabras que le dan nombre a los pueblos, a las ciudades, a los valles, a los barrancos de las islas. Y lo interesante es que estas palabras son diferentes en cada isla, o sea, no se repiten. Otra de las cuestiones que también se plantean con frecuencia es cuál era el origen de los aborígenes que vivían en las Islas Canarias. Y por tanto, cuál es el origen entonces de las lenguas que se hablaban aquí. Y mira la respuesta del profesor. Se sabe con bastante probabilidad de acertar que, en fin, que eran lenguas bereberes. Era gente que procedía ahí del norte de África, que eran lenguas bereberes. Y efectivamente los topónimos, ya digo que es el material más rico de esa procedencia que tenemos en el español de Canarias, los topónimos tienen estructura gramatical bereber. Como ejemplo de topónimos en las Islas Canarias tendríamos, por ejemplo, en Tenerife, Teide, Taganana, Tacoronte; en la isla de Fuerteventura, Timanfaya, Tuineje, Tiscamanita; en Gran Canaria, por ejemplo, Telde, Teror. ¿Te das cuenta que hay muchas Ts? Por otra parte, Marcial Morera explica que, aunque los topónimos son la mayoría de las palabras que quedan de la lengua aborigen, existen algunas que tienen relación sobre todo con la ganadería, las cabras, la leche y todo eso. Como curiosidad te contaré que hace algunos años se puso muy de moda en las Islas Canarias ponerle nombres a los bebés, a los niños y a las niñas, nombres que aparentemente o teóricamente tenían origen guanche. El profesor explica en esta entrevista que no se puede demostrar en absoluto que esos nombres, por ejemplo Yeray, que es uno que estuvo muy de moda en su momento, de verdad tengan un origen en esta época. Él dice que son adaptaciones que se hicieron en la vida moderna. Y por último, en cuanto a la razón por la que desapareció completamente esta lengua aborigen, lógicamente se debió a que era la lengua de los vencidos, de los perdedores. Y además hay otro factor, y es que era una lengua que se transmitía de forma oral, de generación en generación, pero no quedó constancia escrita. Paradójicamente, las palabras que quedan fueron las recogidas por los cronistas, que eran los españoles que habían llegado a Canarias y que escribían cómo era la sociedad en ese momento, que son los cronistas. Pues estas personas que ya escribían, porque venían del continente, incluyeron en esas crónicas palabras de origen guanche. Por eso sabemos que existían. En definitiva, actualmente no podemos reproducir la lengua o las lenguas que se hablaban en la época prehispánica, antes de la conquista, y lo que tenemos son pequeños restos de lo que hubo. En la transcripción te dejo el enlace de una página web donde se enumeran y explican el significado de algunas palabras de origen guanche, por si te interesa investigar más sobre el tema. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes enviarme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com o ir directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde podrás acceder a todo el contenido y toda la información relacionada con mis podcasts y con mis clases. Espero que te haya gustado este capítulo y que te interese el tema de los aborígenes canarios. En el futuro hablaremos más sobre ellos.
Recuerda, nos vemos dentro de 2 domingos y por supuesto no olvides disfrutar tú también de tu verano. Adiós.